Seguidores de YouTube, bienvenidos a La Puerta de Leo. En esta ocasión voy a hablar de uno de los temas más importantes en los últimos días y el cual ha acaparado no solamente todos los titulares de los medios de comunicación corporativos, sino también de los medios de comunicación alternativos como este. ¿Ok? Y hablo del espionaje. Y cuando hablo del espionaje, obviamente que en estos días no se puede hablar de nadie más que del señor Edward Snowden. Este señor, quien fungía como un agente de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos y que en los últimos meses fungía como subcontratista para la Agencia de Seguridad Nacional, y el cual expuso al mundo el espionaje que realizaba el gobierno de los Estados Unidos, no solamente en el área internacional, sino también local. O sea, estoy hablando localmente a los ciudadanos de Estados Unidos. Y este señor ha traído a la política internacional de Estados Unidos de rodillas. Y cuando digo de rodillas, les voy a decir por qué ha traído a la política de Estados Unidos de rodillas en los últimos días. No en Europa, porque Europa es un caso muy específico. Y luego les voy a decir por qué razón. Pero voy a empezar por decirles por qué el señor Edward Snowden tiene de rodillas a la política internacional de Estados Unidos. Miren, este señor, quien expuso el espionaje que realizaba el gobierno no solamente a los ciudadanos de Estados Unidos, sino a los diferentes países. Y cuando hablo de países, se enfoca principalmente en aquellos países que no comparten su ideología. O cuando digo su ideología, me refiero a su geopolítica o política. Por lo tanto, es más importante espiar a aquellos países que no están de acuerdo contigo que aquellos que ya son tus sirvientes. Y cuando digo sirvientes me refiero a Europa, a algunos países de Latinoamérica y a algunos países de Asia, que a estos no han dicho absolutamente nada sobre el espionaje que Estados Unidos realizaba en sus respectivos países. ¿Por qué? Porque de cualquier manera, de una de otra manera están conectados. Y de una de otra manera no van a hacer ningún tipo de reclamo en contra del gobierno de Estados Unidos porque están aceptando la geopolítica de Estados Unidos. Pero más allá de eso, miren, este pasado 22 de junio, el mismo Edward Snowden, quien se encontraba en un hotel en Hong Kong, y estoy hablando de China, estoy hablando del gobierno chino, ¿ok? En China, en Hong Kong, es obvio que cuando salió de Hong Kong para viajar a Rusia este pasado 23 de junio, es obvio que Hong Kong, hoy estoy hablando del gobierno chino, no iba obviamente a arrestar a Edward Snowden, ya que le trajo mucha información referente a cómo el mismo gobierno de Estados Unidos estaba espiando en su propio territorio, ya que expuso este señor, Edward Snowden, le expuso que el gobierno de los Estados Unidos estaba espiando a todas y cada una de las compañías telefónicas, aquellos que prestan servicio telefónico en China. ¿Ustedes creen que el gobierno chino obviamente lo iba a arrestar y enviarlo a casa en Estados Unidos para que aquí fuera detenido y lo callaran y no siguiera hablando? Es obvio que no. China siempre ha tenido problemas con Estados Unidos. No olvidemos que este pasado 15 de abril, 15 y 16 de abril, el gobierno de China y de Estados Unidos mantenían una guerra política referente supuestamente al espionaje que realizaba el supuesto gobierno chino en contra de Estados Unidos. Y que este estaba hackeando las computadoras no solamente del área, digamos, de la Agencia Central de Inteligencia, sino a diferentes sectores, tanto el económico, el industrial, y que supuestamente el gobierno de Estados Unidos acusaba al gobierno de China de estar realizando este tipo de hackeos y de espionaje. Pero bueno, ahora, gracias a Edward Snowden, ahora el gobierno chino, y estoy hablando de este 24 de junio, el mismo secretario de Relaciones Exteriores de China acusó al gobierno de Estados Unidos de estar espiando en su territorio, lo cual obviamente tiene en su poder todas las bases para acusar al gobierno de Estados Unidos, cosa que el gobierno de Estados Unidos no tiene las bases para acusar al gobierno de China. Por eso es por lo que ahora digo que este señor Edward Snowden ahora tiene la política internacional de Estados Unidos de rodillas, ¿ok? Y sí, porque ahora que se encuentra en Rusia, el mismo secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, le pidió al gobierno de Rusia que enviara o que evitara que el señor Edward Snowden pudiera viajar a otros países, ya que su pasaporte fue revocado por parte del gobierno de Estados Unidos, y con su revocación esto hace y pide que los diferentes gobiernos
en los cuales este se presente, obviamente lo manden directamente a casa. Algo que no va a suceder, porque también este espionaje se realizaba en contra de Rusia. Por lo tanto, Rusia, como siempre ha sido un enemigo de Estados Unidos, es obvio que ahora teniendo un arma de este calibre en su poder, obviamente no lo va a entregar. ¿Ok? Ese es mi punto de vista. Pero yo les garantizo que Edward Snowden, si está en Rusia, no va a pisar otro territorio, a menos de que sea un territorio que le vaya a dar el asilo político, tal como el señor Patiño, y estoy hablando del señor secretario de Relaciones Exteriores de Ecuador, está en estos momentos buscando a través de todos los procesos legales y mirar si hay posibilidades de darle al señor Edward Snowden, como lo hicieron con Julian Assange, ahora también darle asilo político en su país, en Ecuador. ¿Ok? O sea, Edward Snowden está buscando solamente un país que le dé asilo político. Si Rusia quiere, lo puede hacer. Si este pide a Rusia que le dé asilo político, cosa que no ha hecho hasta ahora. Pero lo tiene de rodillas porque Estados Unidos, después de estar acusando a diferentes países de espionaje y de estar realizando este tipo de hackeos en contra de corporaciones de Estados Unidos, del mismo gobierno de Estados Unidos, ahora resulta que gracias al señor Edward Snowden, ahora todos los demás países tienen mucho poder con que atacar a la política exterior de Estados Unidos. Y a eso es a lo que yo me refiero. Y el señor, ahora Estados Unidos, que es uno de los países que más proclama la libertad de expresión, uno de los países que acusa a los diferentes países de no tener o no darle a sus ciudadanos esa libertad de expresión, ahora está persiguiendo, como lo hicieron con Julian Assange, al señor Edward Snowden. Los está tratando de cazar. Sí, los tratan de cazar para que eviten o para evitar que estos sigan hablando. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que esconde el gobierno de los Estados Unidos? ¿Por qué ahora tienen que los mismos ciudadanos de Estados Unidos exponer a su gobierno y tener que buscar asilo político? Cuando se supone que antes Estados Unidos era el que otorgaba los asilos políticos a los diferentes desertores de los diferentes países, ya que estos podían ser ejecutados o perseguidos por su gobierno, simple y sencillamente por exponer algo que estaba el gobierno haciendo mal en ese momento. Pero ahora resulta que el país que supuestamente más proclama la libertad de expresión, ahora anda cazando a aquellos que quieren exponer cómo el gobierno es un mentiroso, es un traidor o es todo. ¿Por qué? Porque esto habla de que todo lo que Estados Unidos expone en su, digamos, en su política exterior es pura hipocresía. Porque ahora aquellos ciudadanos de Estados Unidos tienen que huir de su propio país porque ahora son perseguidos por su gobierno, por exponer una verdad, el espionaje. Ahora, en la Constitución Política de los Estados Unidos, esto es ilegal. Por lo tanto, Edward Snowden no tiene por qué ser perseguido. ¿Ok? Edward Snowden está exponiendo al gobierno y el gobierno no puede legalmente arrestarlo. Esto va en contra de los derechos humanos, así como también en contra de la Constitución Política de los Estados Unidos, porque te permite la libertad de expresión. Pero entonces, quiere decir que todo eso ya no existe. Y este país que proclama precisamente toda esa mierda, ahora resulta que el país que más proclama y que más acusa a los diferentes países, es el país que realmente persigue a aquellos que hablan, o es aquel que está entorpeciendo la libertad de expresión, y hablo precisamente de Estados Unidos. Entonces, amigos, a eso es a lo que yo me refiero. Este tema es muy importante, porque este tema, créanmelo, esto va a seguir sacando mucha información. Edward Snowden va a sacar mucha información y va a exponer más al gobierno de Estados Unidos, y créanmelo, políticamente va a ser una bofetada internacional para la política de Estados Unidos. No Europa, todos los países europeos que han sido, digamos, de esta manera, que han sido hackeados, o que de una o de otra manera han sido espiados por Estados Unidos, han permanecido callados. Italia, Francia, España, todos estos países europeos. ¿Por qué? Porque siguen el mismo juego, son la misma, son uno solo. O sea que en pocas palabras, están de acuerdo absolutamente en todo. Así es que el hecho de que España, de que Portugal y estos países europeos no hayan dicho nada sobre este tema, es porque ellos están de acuerdo. Pero no quiere decir que todos estemos de acuerdo. Ni siquiera como ciudadanos debemos estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque mi privacidad es mi privacidad y quiero que se me respete. Y una de las leyes, o una de las, la ley
o la Constitución de los Estados Unidos me lo permite. Yo debería ser libre para determinar qué es lo que yo quiero, no lo que el gobierno quiere de mí. Y el gobierno no puede interferir en mi vida si yo no quiero. ¿Ok? Por lo tanto, todo esto es por parte del gobierno de Estados Unidos, es ilegal. Y por lo tanto, me parece que el señor Edward Snowden no es un traidor, es un héroe que ahora está exponiendo como el gobierno de Estados Unidos simple y sencillamente se ha ido muy por encima de su misma constitución y ya hecho de la constitución política de los Estados Unidos una mierda. Y que es obvio que con un tipo de gobierno así, tarde o temprano tendremos dictadores. No tendremos constitución, tendremos dictadores diciéndonos que quieren e imponiéndonos lo que ellos quieren. Y eso es lo que me parece absurdo. Amigos, esto es todo por el momento. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.